Buen día, hoy hablaremos de un artículo que se denomina El papel de los mecanismos tipo prion en las enfermedades neurodegenerativas. Es un artículo de revisión por dos autores. Como primera parte, ellos hablan de diferentes conceptos importantes como las enfermedades de agregación de proteínas, que son una serie de trastornos que se desarrollan como resultado de la posición de péptidos o proteínas mal plegadas en diversos órganos. Cuando se habla de la enfermedad de agregación de proteínas, también hablamos de trastornos neurodegenerativos. Estos trastornos se caracterizan principalmente por la agregación intra o extracelular de proteínas mal plegadas. Como se observa en la imagen, una configuración normal de lo que sería una proteína y una configuración alterada de lo que sería una proteína priónica. Bien, a uno de los términos más importantes que ellos nombraban en el artículo era el término prion, que se refiere a una proteína mal plegada capaz de transmitir su forma mal plegada a otras variedades de la misma proteína. Los priones son los agentes causantes de un grupo de patologías neurodegenerativas letales características de mamíferos. También son conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles. El término prion fue acuñado por Prusiner refiriéndose a partícula infecciosa proteínica. Cabe mencionar que los estudios seminales sobre la enfermedad priónica han demostrado que la proteína priónica puede presentarse de dos formas. La primera parte, que la observamos en el lado izquierdo, que es la proteína normal del huésped, denominada PRP o PRPC, o la proteína mal plegada hacia el lado derecho, que se denomina PRP-SC. Esta proteína, cuando se pliega, no solo provoca la enfermedad priónica en su huésped, sino que también puede transmitirse a la misma especie o a otras. Estructura amiloide. Los amiloides son proteínas con propensión a agregarse en fibrillas compuestas por estructuras cruzadas que pueden visualizarse con tintes de unión a amiloides. El amiloide normalmente no se encuentra en el cuerpo, pero se puede formar o se van formando a partir de varios tipos diferentes de proteínas, como se observa en la imagen. Se observa una proteína con plegamiento incorrecto, lo que va a provocar que se unan varias proteínas diferentes y se forme esta estructura amiloide. Otro ejemplo que observamos son moléculas proteínicas recién formadas en las células que pueden coger dos caminos. La primera parte es que el plegamiento normal de la proteína se dé y de como resultado una función biológica saludable. La segunda parte puede provocarse que la proteína esté mal plegada, se formen estos amiloides y, como ejemplo, que entre los amiloides al torrente sanguíneo y provoque diferentes enfermedades en el organismo. La autopropagación por siembra. Ellos hablaban de una hipótesis de la proteína única. La capacidad de las proteínas mal plegadas para sembrar, es decir, para reclutar proteínas fisiológicas del mismo tipo e introducir su conversión en una forma patológica, propagarse de célula a célula con la convención continua de la proteína normal en la forma mal plegada. Ellos hablan de la capacidad de autopropagación a través de la siembra, que es la característica a la que se hace referencia con más frecuencia cuando se describen las propiedades similares a las del prion de otros péptidos y de proteínas no plegadas. Cepas, conformaciones y unidad de siembra. ¿Qué son las cepas? Es una variante o linaje del virus que surge por la acumulación de un número considerable de mutaciones. Esto que le confieren a las cepas, pues pueden ser más transmisibles, más virulentas o tener la capacidad de evadir la protección que se confiere la vacunación o una infección anterior. La primera descripción de las cepas se produjo a partir de las observaciones realizadas a principios de los años 60 con fenotipos clínicos distintos en cabras. Cabe resaltar que esta primera descripción se deriva de la temprana suposición
de que el agente causante de la enfermedad crónica es un virus. Cepas del péptido A beta y enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es un problema de proteínas. El deterioro de la memoria es la presentación más clásica de la enfermedad del Alzheimer. Sin embargo, otros síntomas iniciales como el deterioro visual característico del síndrome clínico de atrofia cortical posterior o los cambios de comportamiento y el deterioro del lenguaje en el espectro de la demencia frontotemporal son conocidos. Ellos hablan de que resulta algo tentador especular que esta diversidad fenotípica podría deberse a cepas del péptido beta estructuralmente distintas y que la existencia de al menos dos cepas distintas del péptido beta en la enfermedad del Alzheimer se demuestran en estudios de transmisión de reactones transgénicos susceptibles. A continuación les hablaré sobre las demás proteínas en las que se enfocaron para este estudio. La primera de ellas es la alfa-sinucleína. Esta es la que se encarga de las comunicaciones entre las neuronas cuando se realiza la sinapsis. Existen tres enfermedades principales para esta proteína. La primera de ellas era la demencia por cuerpos de Lewy. Ocurre cuando se acumulan neurofilamentos en regiones del cerebro que controlan la memoria, el pensamiento y el movimiento. La siguiente enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes que aquejan a muchas personas. Esta puede generar temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular y entre otras cosas. Ocurre cuando las células nerviosas no generan la suficiente dopamina para tener una buena conexión entre ellas. Y por último tenemos la atrofia muscular multisistémica. Esta lo que provoca es un trastorno progresivo y mortal que provoca cierta rigidez en los músculos y un mal funcionamiento en las funciones involuntarias del cuerpo, lo que genera la muerte. Ahora pasamos a las producidas por una versión infecciosa de la proteína tau, que son más conocidas como tautopatías. La función de la proteína tau está relacionada con la unión a los microtúbulos, esto porque contribuye a la estabilidad y permite el movimiento de cargas que hay entre el axón y el somo de la neurona. En la figura vemos que cuando hay un correcto pliegue de las neuronas con el axón, el axón de la neurona mantendrá estable. Sin embargo, si hay un mal plegamiento de estas proteínas, se puede desestabilizar el axón de las proteínas destruyéndola. Para el siguiente será la proteína DP43. Esta proteína lo que hace es normalmente es cubrir el núcleo de las neuronas para evitar posibles patologías. Las mutaciones de este gen que producen esta proteína están asociadas a trastornos neurodegenerativos que influyen en la degeneración del lóbulo frontotemporal. Ahora hablaremos de la vulnerabilidad regional selectiva. Esto se referencia a que una misma mutación en el gen que produzca cierta proteína podría generar una amplia diversidad de patologías. Por ejemplo, un buen ejemplo para esto son las tautopatías, que son un ejemplo llamativo por la heterogeneidad de los tipos de células y regiones anatómicas que se afecta cuando se tiene esto, lo que da lugar pues a distintos fenómenos clínicos. Esto pues lo explicaré ahorita acá en esta figura. En esta figura lo que veremos es que lo que causa la diversidad fenotípica de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, los factores genéticos, epigenéticos y algunos factores ambientales específicos que estén en el sistema nervioso podrían verse incrementados con la edad, que produzcan ciertos errores, que usualmente son errores con las proteínas o el metabolismo. Los errores con las proteínas suelen ser una sobreproducción de estas, una alteración en el resultado de las proteínas, o que cuando ya no se requieren más de estas proteínas, no se puede hacer una degradación o se haga de manera incorrecta, que fue en lo que se centra entonces este estudio. Entonces, por eso es que vemos que con una sola falla en la creación de las proteínas puede dar una diversidad de patologías que deberán ser tratadas de manera
distinta conforme sea esa enfermedad. Ahora hablaremos de la estabilidad y resistencia a la inactivación, que una de las características principales de estas proteínas infecciosas es que son relativamente resistentes a las proteólisis por parte de las proteasas, lo que en caso de que se den esas enfermedades haga que el organismo tenga como una mayor dificultad para deshacerse de estas. Esto tiene problemas en el momento para, digamos, para hacer estudios con esta, ya que la seguridad que se debe tener para evitar accidentes suele ser muy grande, más que cuando se utilizan bacterias o ciertos virus. Y también tiene implicaciones, digamos, en el ámbito quirúrgico con algunas proteínas infecciosas que se puedan transmitir entre humanos. Se requiere como un mayor control sobre estas. Y por último, veremos la propagación y la transmisión, que hay de varios tipos. En la figura vemos, la primera es la propagación a través de personas, o sea, células de personas infectadas hacia las proteínas. Vemos que que se podrían llegar a transmitir todos los tipos de enfermedades que tenemos. También tenemos transmisiones intraespecíficas, digamos en este ejemplo de células infectadas de humanos a ratones, que vemos que también la mayoría de estas enfermedades se puede llegar a dar. Y otro caso son, digamos, las transmisiones interespecíficas entre humanos, que son una minoría de infecciones que se pueden llegar a padecer a causa de estas. Y eso sería todo.